Bienvenidos a Bóveda Criminal, donde desentrañamos los secretos más oscuros detrás de los casos de crímenes reales. Imagina confiar completamente en alguien, solo para descubrir que ha estado ocultando un secreto monstruoso justo bajo tu nariz. En el idílico pueblo de Mazan, Francia, una pareja aparentemente perfecta tenía una vida que todos envidiaban. Hasta que un sorprendente incidente en un supermercado reveló una década de horrores indescriptibles. ¿Y si todo lo que creías sobre alguien resultara ser una mentira? Únete a nosotros mientras desentrañamos la escalofriante historia de traición y abuso que sorprendió al mundo. No podrás creer la aterradora verdad que estaba oculta tras su puerta. Quédate con nosotros para descubrir la inquietante realidad que convirtió un hogar amoroso en una pesadilla. Bóveda Criminal. Mazan es un pequeño pueblo en el sur de Francia donde vivían Giselle y su esposo Dominique. La familia Pellico era respetada y confiable para quienes los rodeaban. Dominique trabajaba en bienes raíces, mientras Giselle se encargaba del hogar y de sus hijos. Era una vida típica, como la de muchas otras familias. Reuniones familiares, cenas con amigos y momentos cotidianos se desarrollaban sin signos de un desastre inminente. Sus amigos y conocidos los describían como la pareja perfecta. No eran ricos, pero siempre se apoyaban mutuamente, compartiendo todas las alegrías y dificultades de la vida familiar. En el pueblo, eran conocidos como personas que se cuidaban entre sí y amaban a sus hijos y nietos. Este era un matrimonio que muchos admiraban, y nadie sospechaba el oscuro secreto que se ocultaba tras esas paredes, el cual solo se revelaría muchos años después. Parecía que no había nada fuera de lo común. En 2020, Dominique fue sorprendido en un supermercado cercano a su hogar en Mazan, filmando debajo de las faldas de mujeres con su teléfono. Este incidente fue la primera señal de advertencia que llamó la atención de la policía. Sin embargo, nadie pudo imaginar las consecuencias que seguirían a esta aparición. La policía registró el hogar de los Pellico y descubrió una carpeta en la computadora de Dominique titulada Abuso. Esta carpeta contenía miles de fotos y videos documentando actos de violencia sexual contra Giselle, quien estaba inconsciente en estas grabaciones. Estas imágenes fueron tomadas en su hogar a lo largo de casi 10 años. Esta búsqueda marcó el inicio de una enorme investigación que descubriría una verdad espantosa. Desde 2011 hasta 2020, Dominique Pellico drogaba sistemáticamente a su esposa Giselle. Añadía pastillas para dormir y medicamentos contra la ansiedad a su comida y bebidas, asegurándose de que ella perdiera el conocimiento. Durante este tiempo, Dominique invitaba a otros hombres, a quienes encontraba en línea, a venir a su hogar. Estos hombres llegaban y violaban a Giselle mientras ella estaba completamente indefensa. Dominique grababa todo en video, creando una colección completa de material almacenado en su computadora. Cada vez que los hombres llegaban a la casa, Dominique les daba instrucciones estrictas. Debían desnudarse en la cocina, evitar usar perfume y abstenerse de usar tabaco, asegurando que Giselle no sospechara nada. Les exigía que actuaran en silencio y no hicieran ruido para evitar despertarla. Estas reglas pervertidas estaban diseñadas para que Giselle permaneciera inconsciente de lo que le estaba sucediendo. Dominique utilizaba sitios web especializados para encontrar hombres dispuestos a participar en estos crímenes. Estas plataformas le permitían conectar con hombres que aceptaban venir a la casa de los Pellico y participar en el abuso. Entre estos hombres había individuos de diferentes profesiones y estatus sociales: bomberos, periodistas, enfermeras, policías, guardias de seguridad y muchos otros. Estos individuos venían a la casa y cometían actos horribles de violencia contra Giselle, sin saber que algún día todo sería revelado.
Durante estos años, Giselle comenzó a notar que algo estaba mal con su salud. Se quejaba de fatiga constante, dolores de cabeza, pérdida de memoria y dificultad para concentrarse. En un momento, su familia sospechó que podría estar desarrollando síntomas de la enfermedad de Alzheimer. Giselle visitó a numerosos médicos, pero ninguno pudo explicar lo que le estaba sucediendo. Incluso sus seres queridos más cercanos no podían imaginar que su condición era causada por el consumo regular de fuertes medicamentos que su esposo le estaba administrando en secreto. Además de estos síntomas, Giselle también comenzó a experimentar problemas ginecológicos. No entendía cómo había contraído enfermedades de transmisión sexual y no encontraba una explicación. Solo cuando la policía le mostró los videos del abuso, se dio cuenta de que todos sus problemas de salud eran el resultado de años de violencia sexual y de los medicamentos que había estado consumiendo sin saberlo. Esta revelación fue un golpe devastador, del cual aún no se ha recuperado completamente. En 2020, tras la detención de Dominique y el registro de su hogar, la policía mostró a Giselle las grabaciones de su abuso sexual. Estas imágenes fueron un completo shock para ella. En su testimonio durante el juicio, relató cómo su mundo se desplomó en el momento en que vio esas grabaciones. No podía creer que su esposo, el hombre en quien había confiado toda su vida, pudiera traicionarla de una manera tan horrenda. Mi mundo se derrumbó. Para mí, esto fue una completa catástrofe. Todo lo que había construido y en lo que había creído durante 50 años resultó ser una mentira, dijo Giselle en la corte. Admitió que durante mucho tiempo no comprendía lo que le estaba sucediendo a su cuerpo y mente. No tenía idea de que durante casi 10 años, su esposo la había abusado sistemáticamente e invitado a docenas de otros hombres a su hogar. Después de descubrir la verdad, Giselle tomó la valiente decisión de renunciar a su derecho al anonimato y hacer público el juicio. Quería que el mundo supiera lo que le había sucedido y esperaba que sirviera como una advertencia para otras mujeres que pudieran enfrentar peligros similares. Sus abogados afirmaron que Giselle quería que la vergüenza se desplazara al otro lado y que su historia se convirtiera en un ejemplo para otras víctimas de violencia sexual. El juicio contra Dominique Pellico y los otros hombres comenzó en septiembre de 2024 en Aviñón. En la corte, Giselle habló con valentía sobre lo que había soportado, explicando cómo su esposo había utilizado su cuerpo como un objeto para sus deseos perversos. Describió su sufrimiento como algo más que una violación, llamándolo tortura. Me usaron como un objeto, como una cosa. No era vida, era existencia en constante miedo, dijo Giselle durante el juicio. También compartió sus sentimientos después de ver los videos. Nunca pensé que alguien pudiera hacer algo así. Fue como una pesadilla. No podía creer que esto me estuviera pasando a mí. Su testimonio sorprendió y conmovió a muchas personas que seguían el juicio. Muchos de los hombres que participaron en estos crímenes intentaron defenderse, alegando que no sabían que Giselle había sido drogada. Algunos argumentaron que pensaban que era un juego consensuado entre un esposo y una esposa, y no sospechaban de ninguna conducta indebida. Sin embargo, Dominique Pellico admitió su culpabilidad, afirmando que todos los hombres sabían que Giselle había sido drogada. Según él, todos llegaron plenamente conscientes de que ella no había consentido, y podrían haber elegido irse en cualquier momento. A pesar de esto, algunos de los acusados intentaron convencer al tribunal de lo contrario, afirmando que no se dieron cuenta de que la mujer estaba bajo el efecto de drogas. A pesar de estos intentos de justificación, un número significativo de hombres confesó sus crímenes. Los fiscales presentaron pruebas irrefutables, incluidos videos y correspondencia entre Dominique y sus cómplices. Estos materiales establecieron conexiones entre los participantes y confirmaron su conocimiento sobre la condición de Giselle. Para la investigación, esta fue la prueba clave de que los hombres conocían la naturaleza criminal de sus acciones. Los hombres acusados provenían de diversos contextos sociales: periodistas, bomberos, guardias de prisión,
ex policías e incluso enfermeras. Todos ellos habían sido invitados por Dominique a través de sitios web especializados, donde se discutían preferencias sexuales e interacciones con parejas no consentidoras. Dominique organizó meticulosamente estos encuentros, dando a los participantes instrucciones sobre cómo mantener el silencio, evitar el perfume y asegurar que no quedaran rastros de su presencia. Las edades de los acusados iban de 26 a 74 años e incluían tanto a hombres solteros como a aquellos con familias que llevaban vidas dobles. Algunos de ellos participaron repetidamente en el abuso, usando el estado de Giselle como excusa para sus acciones. La investigación reveló que Dominique a menudo animaba a los participantes, ofreciéndoles videos como prueba de sus logros. Se prestó especial atención a cómo Dominique usó estas plataformas para reclutar hombres. Afirmaba que estaba ofreciendo a su esposa como parte de un juego en el que ella supuestamente consintió, engañando a algunos de los hombres. Sin embargo, durante el juicio, se probó que la mayoría de los acusados comprendían la verdadera naturaleza de lo que estaba sucediendo, aunque intentaron ocultarse detrás de la excusa de un juego. El daño psicológico y físico infligido a Giselle durante los años de abuso fue casi irreversible. Su salud se deterioró hasta el punto de que comenzó a perder el contacto con la realidad. No podía explicar por qué estaba experimentando problemas de memoria, por qué su cuerpo se debilitaba y por qué sufría constantemente de problemas ginecológicos. No fue hasta que la investigación reveló la verdad que se dio cuenta de que había sido drogada todos esos años y había estado en un estado de completa impotencia. Uno de los episodios más impactantes para Giselle fue despertarse un día con un nuevo corte de cabello que no recordaba haber hecho, lo que la llevó a visitar a su peluquero para obtener una explicación. Le dijeron que había estado allí el día anterior, pero Giselle no tenía ningún recuerdo de ello. Este evento fue otra señal alarmante para ella, aunque en ese momento no podía conectarla con los crímenes reales que estaban sucediendo a sus espaldas. Su hija recordó cómo su madre visitó médicos, tratando de encontrar una explicación para sus síntomas. Los médicos no podían encontrar la causa de su condición, y su familia comenzó a sospechar signos tempranos de la enfermedad de Alzheimer. Cuando la verdad salió a la luz, fue un completo shock para toda la familia, que no podía creer que tales horrores habían ocurrido justo en su propio hogar. La hija de Giselle, al darse cuenta de la magnitud de la tragedia, decidió lanzar una campaña de concienciación titulada Ne me dors pas, no me duermas, dedicada al tema de la violencia sexual con el uso de drogas. La campaña tiene como objetivo aumentar la conciencia sobre este problema y brindar apoyo a las víctimas que, como su madre, podrían no darse cuenta de que han sido sometidas a abuso. Esta campaña es un paso importante para aumentar la conciencia pública sobre la violencia doméstica y el papel que los medicamentos pueden desempeñar en estos crímenes. Ne me dors pas no es solo un proyecto enfocado en apoyar a las víctimas, también es una iniciativa educativa que ayuda a las personas a reconocer las señales de posible abuso y las acciones que pueden tomar para protegerse a sí mismas y a sus seres queridos. La hija de Giselle colabora con diversas organizaciones públicas para difundir el mensaje de que incluso detrás de matrimonios aparentemente felices, pueden esconderse secretos oscuros y que la violencia puede ser invisible pero igualmente destructiva. El juicio, que comenzó en septiembre de 2024, atrajo la atención no solo en Francia sino también internacionalmente. Muchas personas están siguiendo de cerca el caso, sorprendidas por sus detalles. El hecho de que tantos hombres estuvieran involucrados en estos crímenes ha provocado un profundo sentido de injusticia e indignación en la sociedad. Giselle y sus abogados han insistido en que el juicio permanezca público para que la mayor cantidad posible de personas pueda conocer estos horrores y cómo se pueden prevenir crímenes similares en el futuro. A pesar de todo lo que ha soportado, Giselle continúa luchando por justicia. Su testimonio en la corte se convirtió en uno de los momentos más emocionales del juicio. Habló sobre cómo se sentía muerta en la cama,
cómo su cuerpo era como una carcasa cálida pero muerta. No podía creer que su vida se hubiera convertido en tal tortura y que el hombre en quien confiaba la hubiera traicionado de la manera más horrible posible. Durante la investigación, salieron a la luz otros crímenes cometidos por Dominique Pellico. Fue acusado de asesinar a Sophie Nama, de 23 años, en 1991. Ella fue encontrada muerta en un apartamento en París, donde se suponía que iba a encontrarse con un cliente. Había sido violada y estrangulada con un cinturón. Este caso permaneció sin resolver durante 30 años, hasta que los investigadores descubrieron similitudes entre este crimen y las acciones de Dominique Pellico contra Giselle. A pesar de esto, Dominique niega cualquier implicación en el asesinato de Sophie. La historia de Giselle Pellico ha tenido un impacto profundo en la sociedad. Este caso ha provocado una reevaluación de cómo funcionan los sistemas de protección para las víctimas de violencia y qué medidas deben tomarse para prevenir tales crímenes en el futuro. El juicio público, que se espera que continúe hasta diciembre de 2024, será un hito importante en la lucha por los derechos de las víctimas y contra la violencia doméstica. Esta historia también ha planteado preguntas importantes sobre cómo la tecnología moderna y las plataformas de Internet pueden ser utilizadas para facilitar crímenes. Los sitios web especializados que Dominique utilizó para encontrar hombres dispuestos a participar en el abuso revelaron la existencia de rincones ocultos de Internet donde tales crímenes pueden ser planeados y llevados a cabo. Esto ha llevado a discusiones sobre la necesidad de endurecer las regulaciones sobre estas plataformas e introducir medidas más estrictas para combatir los abusos. Las ramificaciones legales del caso de Giselle han provocado un debate significativo en Francia y más allá. Su caso demostró que las leyes relacionadas con el uso de drogas en crímenes de agresión sexual necesitan ser más estrictas y mejor aplicadas. La cuestión de cuánto tiempo pueden pasar desapercibidos tales crímenes, especialmente con una red tan amplia de perpetradores, ha preocupado profundamente tanto al público como a los legisladores. Los activistas han estado pidiendo penas más severas para aquellos que drogan a sus víctimas para incapacitar su consentimiento, argumentando que las penas actuales no reflejan suficientemente la gravedad de estos crímenes. En respuesta a la indignación pública, los responsables políticos y las organizaciones de derechos humanos están considerando ahora marcos legales más estrictos para castigar los crímenes que implican la administración de drogas a las víctimas y para regular el acceso a sustancias que pueden ser utilizadas con estos fines. Otro tema crítico planteado por el caso de Giselle es la necesidad de un mejor apoyo psicológico para las víctimas de violencia sexual. Muchas víctimas, como Giselle, pueden no darse cuenta durante mucho tiempo de que han sido sometidas a abuso, especialmente si se utilizan drogas. En tales casos, la asistencia psicológica es vital para ayudar a la víctima a recuperarse del trauma. Después de que se expusieron los crímenes, Giselle enfrentó un severo trauma psicológico. Sus abogados y representantes de derechos humanos enfatizaron que necesitaría tratamiento a largo plazo y apoyo de especialistas para recuperarse de los horrores que sufrió. Su caso sirve como un recordatorio de que no solo es importante castigar a los perpetradores, sino también proporcionar la atención y asistencia necesarias a las víctimas. La historia de Giselle Pellico será recordada durante muchos años como un símbolo de la lucha por los derechos de las víctimas de violencia. Este caso ha demostrado que la violencia puede pasar desapercibida para quienes la rodean, y que las víctimas pueden no ser conscientes de que han sido sometidas a crímenes. Sin embargo, esta historia también se ha convertido en un símbolo de fuerza y coraje, ya que Giselle decidió hacer pública su situación y llamar la atención sobre el tema de la violencia sexual. Su historia ha sido una lección importante para la sociedad de que la violencia no siempre ocurre a la vista de todos y que las víctimas pueden necesitar ayuda y apoyo, incluso cuando ellas mismas no son conscientes de lo que les ha pasado. El juicio en curso contra Dominique Pellico y sus cómplices se espera que continúe hasta diciembre de 2024,
y muchos esperan que este juicio sea un paso importante hacia la justicia para Giselle y otras víctimas de violencia sexual. Este caso sirve como un recordatorio de la importancia de llamar la atención sobre los problemas de violencia doméstica, apoyar a las víctimas y utilizar la experiencia de una mujer para cambiar el sistema para mejor. Gracias por acompañarme en este recorrido, por este caso tan complejo y profundamente impactante. Si encontraste esta historia intrigante, por favor dale like, comenta y suscríbete para estar al tanto de futuros episodios. Esto es La Bóveda Criminal, despidiéndose por ahora. Hasta la próxima.